Bienestar. Hoy tenemos bienestar gracias a todos los programas sociales, porque además han sido la innovación de los gobiernos mexicanos. No sé. Mentira, Ajá. eso es mentira. Bienestar es la copia mal hecha de solidaridad. ¿O tú qué piensas? Sí, no solamente bienestar, simplemente quien impuso eso es la copia mal hecha de ese gran personaje. Así es. Quien puso bienestar es la copia mal hecha del señor presidente licenciado Carlos Salinas de Gortari. Si quieren conocer un poquito nuestro punto de vista y lo que hemos estudiado sobre el señor presidente licenciado Carlos Salinas de Gortari, quédense y nos dicen a ver qué opinan. Comentarios buenos o comentarios malos. A nadie vamos a tener contentos, y menos en Internet. Igual no les vamos a hacer caso. Va la buena. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Le digo a mi hijo, mira nomás, parece que bombardearon el centro. Mira. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Primero de enero de 1994. ¿Qué pasó? Se firmó el Tratado de Libre Comercio. ¿A quién ayudó más? ¿Realmente a quién ha ayudado más este bendito tratado? Seamos honestos. Pues a México. Y entonces, Pues por eso Trump está con eso de los aranceles. Por eso Trump hizo para atrás el Tratado de Libre Comercio e hizo lo del TECMEC. no, yo digo cuando digo, y entonces, ¿por qué dicen que ningún presidente del pasado ha hecho algo en beneficio de México? Ah, bueno, en comparativa de eso. Sí. No, digo, si el Tratado de Libre Comercio se hizo justamente para beneficiar a México y hasta el día de hoy lo ha beneficiado, y bueno, hay unos que ni les costó, ni intervinieron, ni hicieron nada en esa primer negociación, y hoy lo defienden como si fuera una causa de ellos, pero aseguran que los que estuvieron antes no hicieron nada a favor de México. Todos los paisanos que están fuera de México son beneficiados por el Tratado de Libre Comercio, y todos los que estamos aquí también somos beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. Pero eso fue gracias a quién? Gracias a un hombre y a un equipo sólido y preparado. El hombre, la cabeza, la inteligencia, el señor licenciado, presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué me dices? Bueno, empezamos por el principio, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, un hombre estudiado que viene desde una familia dedicada a la política. Su papá fue senador, él egresado de la UNAM y también estudió en Harvard. O sea, no era cualquier persona. Bueno, no es, más bien. Bueno, además, omitiste decir algo muy importante, algo muy interesante en la historia personal de Salinas de Gortari desde su infancia. Su madre. Su madre, una iniciada masónica, Mm, fue parte de la masonería. Salinas de Gortari, por lo tanto, es masón y tuvo esa escuela que da la masonería. Entonces, todo eso fue un agregado más que ayudó para que él pudiera estructurar completamente un proyecto de nación, y un proyecto de nación que fue fallido quizás, y solo quizás, pienso, por un problema interno dentro del partido. Porque si somos ¿críticos? duros y críticos, pero somos duros y finos en cifras y lo que ocurría en el país en aquel momento, México estaba a la alza, iba creciendo. Sí. Incluso
La devaluación del 94, del error del 94, no es un problema de Salinas de Gortari, es esta ruptura que hay interna entre el poder vista desde las ambiciones personales de un grupo de políticos que pertenecían al pasado y no querían que la nueva generación de políticos avanzara con ese proyecto que tenía Salinas y su equipo, ¿no? Ujú. Sí, les llamaban los renovadores. Los renovadores en el PRI Ujú. y les decían de cariño los renos. Los renos. En ese grupo, Eran los, digamos, estudiantes de la escuela de Chicago, ¿sí? los tecnócratas. Los tecnócratas. Y en ese grupo estaba lógicamente el hijo político de Salinas de Gortari, Sí, el licenciado Carlos Luis Salinas, Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio. Entonces, todos estos elementos que ayudan a que exista el misticismo dentro de la imagen de Salinas de Gortari nos da un tema vasto para platicar. La obertura de este programa pues fue fácil, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los programas sociales. Hay gente a la que le han mentido el día de hoy y les han dicho, no, el tema con los programas sociales es un tema nuevo, es un tema de alcance popular para la gente, es un tema de clientelismo político completamente marginal, porque hoy no es ni siquiera el beneficio o el bienestar para la sociedad, lo estamos viendo. Hay muchos filtros que impiden que toda la gente tenga acceso. Es más bien el clientelismo político, pero en aquel momento, cuando Solidaridad se creó, sí era un programa vasto para todos. No vamos tan lejos. En las zonas rurales, ellos entregaban máquinas para hacer café, para producir el café y para tostarlo. Entregaban tractores, entregaban animales para que la gente tuviera con qué trabajar el campo. El proyecto de Diconsa y de Liconsa se extendió en todo el país y toda la gente tenía acceso a la canasta básica gracias a eso, a precios que eran accesibles. Ahora, una cosa que desde mi punto de vista hizo bien Salinas de Gortari, retomando un poco a Porfirio Díaz, fue decirles, a pesar, antes, porque ya tenía ese proyecto del Tratado de Libre Comercio, a pesar de tener el proyecto y de consumarlo, decirle a los vecinos gringos, "Eche, che, 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 aquí tu moneda no va a valer más que la nuestra". Y tenía, si no me equivoco, el dólar entre 3 y 3.50. Ese es un cabrón. ¿Y tú crees que alguna vez volvamos a tener así el dólar? Pues, como vamos, no creo. Yo lo veo muy complicado, ¿no? El dólar ahorita está, me parece que en 20, 21. 21.80 y tantos. Imagínate. Ahora, Salinas de Gortari, ¿qué es lo que tiene de interesante? Que es un producto de la imaginación colectiva que en aquel momento quienes vivieron el encanto, el hechizo salinista, pudieron encontrar eh, un estupendo presidente, desde mi punto de vista incluso más popular que el que acaba de irse. Eso sí no lo sé, no creo. Yo creo que sí ahí se van a la par. Sin embargo, la política exterior de Salinas fue mejor que la que acaba de pasar. Mira, hay dos razones por las cuales yo creo que sí fue más popular que el que acaba de pasar. Una, fue el primer presidente de la República que se convirtió en presidente municipal de todo el país. Al pueblo al que llegaba, a la comunidad a la que llegaba, era el presidente municipal. Y los Todo el mundo le presidentes, pedía. todo el mundo, y los presidentes municipales, y él tenía ese acceso, ¿no? Y los presidentes municipales eran desplazados. Segundo, en materia internacional, Ujú. era un cuate tan brillante que llegó a tener en la palma de sus manos a Rusia, porque además le tocó vivir momentos históricos también en su gobierno. Una de las cosas históricas a nivel internacional en el sexenio de el señor presidente Carlos Sáenz de Gortari Ujú. es que le toca también
la caída del muro de Berlín en el 89. Todas esas cosas son engranajes que él ayuda para echar a funcionar su proyecto de nación. Hace que la relación diplomática con el Vaticano se restablezca. Recibe a Juan Pablo II ya como jefe de Estado y no solamente como el líder de la religión católica como se había recibido anteriormente. Él no, él decide poner las cosas en su lugar. Eso te habla de un hombre que tiene visión y que quiere, en su ambición, que quiere poner al país que gobierna jugando como una canica fuerte en el mundo. como una potencia. No sé si como una potencia, pero sí jugando con las canicas fuertes, con las canicas a las que todos le apuestan. Eh, Creo que iba por un camino para allá. Después hablaremos de cómo se rompe todo esto, que hace rato lo mencionamos. Es una cosa más interna de partido Ujú. que una cosa de política, una cosa de gobernabilidad. Y eso es lo que impide que Salinas cuaje completamente su proyecto. Fíjate, yo quiero tocar un tema, digamos, tabú, sobre todo por el trasfondo histórico que nosotros tenemos, ¿no? De la nacionalización de las cosas, ¿no? De las empresas, las paraestatales que se hicieron en la época de Lázaro Cárdenas, Mm, de todos esos para adelante. Y lo que él hizo fue que consolidó que las paraestatales se volvieran privadas. Mucha gente dice, no, es que el gobierno tuvo que haber tenido todavía eso porque se supone que son recursos de la nación y todo eso. Sin embargo, es algo que yo voy a decir, el Estado está muy tonto para administrar, no sabe dirigir empresas. Y eso es donde yo le doy también la razón a Carlos Salinas de Gortari. Él sabía que cada quien a lo suyo, ¿no? Empresarios para las empresas, los políticos para el Estado. Eso es como se tiene que hacer. sí, hay gente que hoy se queja de lo que ocurrió con Telmex, Ujú. ¿no? Pero nadie ve los beneficios que ocurrieron con Telmex. No estoy hablando del decir hicieron a un hombre solamente rico y a su familia y que llegó a ser el hombre más rico del mundo. No, no estoy hablando de eso. Porque el que un mexicano, desde mi punto de vista, el que un mexicano diga, él es el hombre más rico del mundo gracias a nosotros y lo vea con envidia, desde mi punto de vista está mal. Yo creo que es digno de aplaudir que un mexicano haya llegado a ocupar ese lugar. Pero ¿por qué eso se dedica? Se dedica a manejar empresas. Además, fueron, digamos, las circunstancias, también el aparato estatal no estaba preparado para, digamos, algo así, que fue lo que permitió que se hicieran los monopolios, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de que hay más competencia con el libre mercado. Sí, claro. Salinas de Gortari, lo que dices es muy interesante, porque lo pensó de esa manera, ¿no? Él encargarse de lo que le correspondía como jefe del Estado y dejar que quienes tuvieran que manejar la cuestión empresarial, que tienen la expertise, lo hicieron. Ujú. De hecho, por ejemplo, el problema que ahorita tenemos con Pemex es de una deuda millonaria, multimillonaria, y es por lo mismo, ¿no? Se ha estado el Estado encargando de administrar ese tipo de cosas, pero es porque se supone que el Estado tiene que proveer a la gente de recursos, de servicios, y llega un punto donde no es capaz de solventar para todos, no es capaz de competir contra, por ejemplo, el petróleo que viene de Arabia Saudita, el petróleo que viene de Estados Unidos. Sí o sí, se tiene que hacer el equilibrio con el mercado global, porque si no, nosotros terminaremos más endeudados, terminaremos con el peso más devaluado, y es algo que pasó en otros sexenios. Con el petróleo fue casi casi la moneda de cambio para otros extranjeros con Con López nosotros. Portillo, ¿no? ¿Mande? Con López Portillo. Con López Con Portillo. otro López. Ujú. Con ellos se afianzaron tanto en el petróleo que se olvidaron de otras cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Terminaron endeudados hasta el cuello. Sí, sí. Ahora,
vamos a esa parte, ¿no? Mucha gente dice que ocurrió algo similar al final del sexenio de Salinas de Gortari. Ujú. No tuvo nada que ver eso. Cuando tú encuentras en la historia realmente las acciones gatillo que hicieron que el final del sexenio se rompiera, encuentras a personajes del pasado, muy del pasado, que querían ir en contra de una renovación dentro de un partido político y dentro de un gobierno. Ujú. Segundo, te encuentras con una ambición personal, desde mi punto de vista, impuesta por esos personajes, Ujú. encaprichado en querer ser el presidente de la República, aun cuando ya había un candidato para ser el ¿Te presidente de la refieres a Manuel República. Camacho? Manuel Camacho, desde mi punto de vista, fue una pieza de ajedrez a la que pusieron a propósito para venir a romper poco a poco tanto la campaña Ujú. como lo que ocurría. Luego otro fenómeno que es de muy mal gusto para ese momento, y creo que para la historia del país, es el levantamiento del EZLN, Ujú. que desde mi criterio no es un proyecto que sea genuino. Si hubiera sido un proyecto genuino, hoy tendría más fuerza que antes, hubiera crecido. Sí, claro, con lo ahorita que está de moda, ¿no? Lo del indigenismo, ¿no? Ellos ocuparon esta parte Ujú. de un emblema zapatista, ocuparon a los indígenas y rompieron, ahí sí rompieron dentro del sistema político lo que venía caminando bien. Eso seguramente financiado o respaldado por alguien que no quería que Luis Donaldo Colosio llegara a la presidencia de la República. El gran mito en la historia de Salinas de Gortari es que él tuvo algo que ver con lo que ocurrió con Colosio En Lomas Taurín. en Lomas Taurinas. Un día vamos a hablar de eso ya muy en concreto. A mí Ese día. de ese día y de todo lo que ocurrió, de la llamada larguísima, la transmisión larguísima de casi 4 horas de Jacobo Saludowski en vivo, y Talina Fernández que tira la nota en seco y después a los 5 minutos sale el anuncio presidencial y luego el Líbano Sáenz refuerza con una conferencia de prensa improvisada. Ah, No, a ver, Salinas de Gortari tenía una ambición. Vio que había problemas internos dentro del PRI. Y él quería que el PRI o se convirtiera en una nueva estructura, limpiarla desde adentro, para ofrecer algo más ujú. después del sexenio de Colosio y estrenar un milenio con un PRI reforzado, pero con una estructura nueva como la que él traía y su equipo. Y a pesar de ese gran esfuerzo que él hizo desde que era el sexenio de la Madrid, ya venía esta corriente interna de los renovadores, no se pudo cuajar. Había un grupo todavía más fuerte, ¿no? En ese momento, que ahí es cuando se habla de la ruptura interna que tiene el PRI. ¿No podemos decir su nombre? Sí. Ah. No podemos decir su nombre. Este, esto que ocurre dentro del partido, hoy ha traído consecuencias no solamente para el PRI, sino trajo consecuencias para la nación. ¿Y por qué trajo consecuencias para la nación? Porque por primera vez a un candidato presidenciable le ocurre lo que le ocurrió a Colosio. Y Colosio había sido puesto como candidato porque Salinas quería que desde ese lugar, desde esa trinchera, se reformara todo.
Claro. se reconstruyera todo. Y no estoy poniendo en un plan de héroe a Carlos Salinas de Gortari, estoy hablando de datos que son reales y que ocurrieron y que hay testimonios reales de gente muy cercana en ese momento al sexenio que lo dice, ¿no? Aparte de eso, eh, creo que el movimiento de lo que estamos hablando, porque para mí es más un movimiento, aparte de ser un programa social de solidaridad que tuvo tanta fuerza, Ujú. en la que no había mexicano que no tuviera algo que ver con solidaridad. Y ese movimiento no era primero los pobres, ese movimiento era parejo, de verdad, Que de parejo para hecho, todos. Solidaridad era encabezado por Cedesol, y en ese entonces, quien era secretario de Cedesol era Colosio. Exactamente. Por eso fue el candidato presidenciable Ujú. para el 94. Eh, lo que ellos querían, después de este movimiento interno que pasaba en el PRI, lo que ellos querían era, bueno, si el PRI no nos permite renovar desde dentro, Salinas había pensado en transformar Solidaridad en el nuevo partido político. Y ya había, digámoslo así, toda la estructura, porque incluso hay datos y hay unas entrevistas muy interesantes de la gente que decía que se identificaba más con Solidaridad que con cualquier expresión política de un partido. Y no solamente estoy hablando del PRI, sino estoy hablando del PAN y de el naciente PRD. Mm. No, la gente quería a Solidaridad por lo que ellos estaban viviendo gracias a ese programa. El campesino que no tenía A ver, digámoslo así, era el verdadero bienestar. solidaridad era el verdadero Sí. bienestar. Y lo fue. Entonces, ¿qué es lo que quería en ese momento Salinas? Si el PRI no iba a permitir que se continuara la renovación interna, que el nuevo partido fuera Solidaridad. Así se iba a llamar, de hecho, el partido. Porque hay documentos que hablan de eso, de lo que te estoy diciendo. Ujú. Entonces, si ocurría eso, Salinas podía ver un proyecto a futuro. Quizá eso que voy a decir va a ser muy... ah, no va a caer a la gracia de mucho, y menos a la mía, porque yo no estoy a favor de la reelección de un presidente de la República. Quizá a lo mejor de un presidente municipal sí, porque es más fácil llevar ese peso, Ajá. pero no de un presidente de la República. Porque un presidente de la República 6 años los puede hacer bien y los otros no. Sí. Entonces, creo que, porque se pueden, el poder los puede marear, se pueden desencaminar. Pero Salinas quería que se reformara la Constitución para que en el 2000 existiera la reelección presidencial y que él pudiera ser el presidenciable para llegar al 2000 como candidato de Solidaridad, pero teniendo un antecedente de 12 años, su sexenio y el de Luis Donaldo. Ujú. Eso yo lo he investigado y hay gente que estuvo muy de cerca en ese proyecto que me lo ha dicho. Ese era realmente el proyecto. Entonces, el decir que Salinas estuvo involucrado en la tragedia que ocurrió es, Falso. es falso. Yo me quedo con el sexenio de este hombre que desde mi punto de vista estuvo a nada de poner a México como una gran canica en el juego de los grandes. Hoy mucha gente que no vivió el sexenio, que no conoció el priismo de ese momento, ni siquiera vivió lo que ocurrió, está desinformado y piensa lo que otros le han dicho, porque lógicamente, tras la devaluación del 94 ocurrieron tragedias en la sociedad terribles. Tragedia tras tragedia. Sí, y una de las tragedias que fue la económica y la más grave, que mucha gente perdió su patrimonio y estuvieron forzados a buscar un culpable. Y en ese momento, cuando ocurrió la devaluación,
el poder ya no estaba en manos de Salinas de Gortari, porque eso ocurrió el 17 de diciembre Ujú. del 94. Salinas ya no era presidente. Después de la elección. Después de la toma de Después de la toma de protesta, protesta. Zedillo era el presidente de la República. Zedillo fue el que dijo a un grupo reducido de empresarios y de banqueros que iba a haber una devaluación y todos sacaron su dinero. El culpable no fue Salinas de Gortari. Sin embargo, él dice en una entrevista que esa devaluación ya se venía arrastrando. Por todo lo ocurrido en el Ajá. 94. Que por eso él dijo, no, pues es que o lo hacemos o nos va a ir peor, ¿no? Sí, claro, no podía ocultar eso, pero es lógico, todos los golpes que ocurrieron en ese año, por eso desde el 1 de enero, Ujú. el día 2, el día 3, el día 4, lo que ocurrió en Chiapas, esta cuestión de la búsqueda de la paz que encabezó Camacho, Ujú. empezó a desestabilizar lo que se acababa de firmar. Pero eso no lo orquestó Salinas, es lo que te acabo de decir. Sí. ¿No? Ahora, el crimen de Ruiz Massieu, Ah. el crimen del cardenal Posadas Ocampo, el crimen de Colosio, fueron puntos que agregaron a que la economía se empezara a fracturar. Yo me pongo a pensar qué presidente de la República se va a dar un disparo En el pie. en el pie como para pasar a la historia de esa forma después de todo el trabajo que hizo Sí, porque en su sexenio. teniendo en cuenta, ¿no? Salinas, vamos a decir lo que realmente pasó, ¿no? Él no entró con que todo el mundo lo quisiera. Él tuvo que ganarse a pulso el corazón de cada mexicano. Sí, y a pesar de que los números tampoco no eran tan negativos, porque también eso es un mito. Mira, yo digo, si realmente la gente quería un cambio, Cuauhtémoc Cárdenas, después de la elección del 88, Ujú. fue presidenciable en la del 94 y fue presidenciable en la del 2000. ¿Por qué perdió también esas dos elecciones? Si realmente hubo un fraude en el 88 y se cayó el sistema, como nos dicen, ¿por qué no ganó las otras dos elecciones? Una de las otras dos elecciones, si la gente realmente quería que Cuauhtémoc fuera el presidente de la República, eso a mí me deja pensando. Cuauhtémoc Cárdenas es otro personaje histórico del país, siendo hijo de quien es. El Tata Lázaro. Él realmente quería encabezar lo que era la izquierda mexicana, sin embargo no pudo consolidarse realmente como una verdadera izquierda. Él se vio más como un mercenario de la democracia, Sí, porque fue primero con el PSUM, luego se fue al PRD y se jaló a este güey que viene de sexenio pasado y de ahí también hubo trabas. La verdad, deja pensar muchas cosas, ¿no? y no hablamos tampoco de la izquierda, ¿eh? No, claro. Como tal de la izquierda, ¿no? Porque el origen de el que salga Cárdenas del PRI es un capricho como el origen del que salió el tabasqueño del PRI. Sí, No, el solo tabasqueño salió porque no le quisieron dar la candidatura a gobernador de te Tabasco. digo, sí, es como lo dice, ¿no? De querer a fuerza del poder, el poder por el poder, ¿no? Es más exquisito, porque fíjate, cuando tú ves la historia ya desde la retrospectiva, con un análisis profundo, con todos los documentos que tenemos a la mano gracias a la tecnología, con los testimonios que hay, te das cuenta que quien escribió esa parte de la historia justamente la escribió a su favor. Entonces, la devaluación del 94, insisto, no creo que haya sido el error de Carlos Salinas de Gortari. Hubo otros involucrados que lo que querían era romper su sexenio. Y el licenciado señor presidente Carlos Salinas de Gortari, para mí,
en lo particular, es un personaje digno de admirar, porque a pesar de todo lo que ocurrió después de su sexenio y que sea vituperado por gente que ni siquiera vivió su sexenio, con gente que nació y creció escuchando relatos terroríficos de lo desafortunado que pasó su familia con la devaluación. Y lógicamente tuvieron que buscar un culpable y al que señalaron pues fue a él, pero ni siquiera lo señaló la sociedad, lo señaló el mismo Estado, ¿no? Entonces él se convirtió en el gran culpable de lo que ocurrió en el 94. Y hay muchos que no vivieron eso. Yo viví el salinismo y recuerdo el día en que mataron a Colosio, que la gente común, la gente de la sociedad, lo lloró, gente que nunca lo trató, gente que nunca lo conoció. Y vivimos en un país libre, como dicen. Yo no creo que todos deben de opinar como yo opino, ni tampoco yo debo de tener la misma idea que los demás. No, pues de eso se trata la democracia, la pluralidad, el intercambio de ideas, ¿no? Sí, pero hoy vivimos en un momento en el que la gente, si no piensas como ellos, estás equivocado, eres un traidor, Estás en mi contra. estás en contra. No, no es así. ¿Por qué dicen que estamos buscando tanta libertad y tanta libertad de expresión, pero cuando tú das un punto de vista Te censuran. que no es el mismo, Ajá. estás equivocado, estás mal, eres enemigo de la nación? No, es mi punto de vista, es mi criterio, es mi análisis personal y les guste o no, lo tienen que respetar, como yo respeto a los que creen que la cuarta transformación ha mejorado el país, Ujú. porque seguramente les ha ayudado. Gente que quizá anteriormente no tenía la posibilidad de tener una pensión universal, hoy la reciben y hoy gracias a esa pensión universal pueden viajar en el Tren Maya, pueden ir al AIFA a viajar en un viaje redondo a Cancún y pasarse 15 o 20 días allá y entrar en el Tren Maya y gastar, no sé, unos 20,000 pesos por persona, gracias al beneficio que está dando ahorita los apoyos del gobierno. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero quizá tienen sus razones y una de las que te estoy poniendo en la mesa son esas, de defender la cuarta transformación. Por eso la libertad de expresión debe de ser eso, libertad y respetuosa. Libertad irrespetuosa. Y respetuosa, Ah. no irrespetuosa. Bueno amigos, y defendiendo la libertad de expresión, un poco la crítica, estamos hablando de historia, no se enganchen, no se pongan duros, cada quien tiene su punto de vista y esto es para entretenernos y un poco rescatar esos archivos abiertos que gracias a la tecnología hoy en día tenemos la posibilidad de tener ese criterio de poder hablarlos como cualquier cosa. El próximo capítulo escogeremos qué personaje vamos a tratar o qué momento histórico, político de nuestro país tener. Yo soy Daniel Gallardo. Y bueno amigos, yo soy Humberto Martínez. Déjenos saber qué opinan ustedes en los comentarios. Él los va a leer, yo no. Sí, yo los voy a leer y ya veremos, si ahí nos encontramos unas opiniones que estén de nuestro lado, otras que no, pero de eso se trata, ¿no? Como dice mi compañero Daniel, de libertad de expresión. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Archivo Abierto, el lugar en donde nos dedicamos a desentrañar y a desempolvar la historia de México. Diviértanse con nosotros. Chao. ¿Ya le gustó? ¿Ya me gustó? Archivo abierto, nada de archivo muerto.